Los que nos dedicamos a la docencia sabemos que a veces en el aula aparecen momentos que son mágicos. Son momentos donde hay una especial conexión con los alumnos. Son momentos donde eres consciente de lo que les dices, les está llegando, les interpela. Son momentos en los que te gustaría que se pararan los relojes. ¿Quieres paladear ese instante? Son momentos donde a los alumnos les brillan los ojos. Son momentos que se les quedan guardados en la memoria. Y cuando con el paso del tiempo te encuentras con antiguos alumnos por la calle, con frecuencia te dicen: me acuerdo de aquella clase donde nos contaste esto. No se me olvidará de la memoria aquellas clases que tenía con el que luego fue mi director de tesis. Clases de ética empresarial. Me acuerdo que nos hablaba de ética en la toma de decisiones, liderazgo, motivación, cultura, responsabilidad social empresarial. Era una persona que transmitía pasión por lo que hacía. Se nota que sabía de lo que hablaba, se creía lo que decía y nos impulsaba a tener trabajos con los que poder impactar positivamente la sociedad. Años más tarde, cuando terminé la carrera, me fui a trabajar en el sector del automóvil. Estuve varios meses viendo cómo pasaban los coches, uno detrás de otro. Estudiaba métodos, calculaba tiempos, analizaba procesos, calculaba soluciones para poder aumentar la eficiencia organizacional. Pasaban las semanas y decía: ¿tiene sentido? ¿Vale la pena? ¿Es el trabajo que quiero tener? A las pocas semanas tomé una decisión. Me decanté por el camino académico. Quería dar clase, quería impactar en mis alumnos, quería dedicar tiempo a la investigación, a generar conocimiento, poniendo mi granito de arena para que las organizaciones sean más humanas y más sostenibles. Pienso que Manolo, así se llamaba mi director de tesis, fue uno de los grandes culpables de que yo pasara de la ingeniería de procesos a hacer una tesis sobre Aristóteles y la confianza. A veces pienso que Manolo era un arquitecto del sentido en el trabajo. Manolo era un arquitecto del sentido porque nos impulsaba a tener trabajos con propósito. Hoy día se habla mucho del propósito. Creo que no descubro nada nuevo si digo que el propósito se ha convertido en un hot topic en el mundo del management. Probablemente los que os dedicáis al mundo empresarial habéis escuchado las cartas de Larry Fink, la declaración de la Business Roundtable, el foro de Davos y el capitalismo de los stakeholders, iniciativas como Líderes con Propósito o igual el próximo congreso de la European Academy of Management, cuyo tema central es el propósito. El propósito se ha convertido en un término de moda, es verdad. La pregunta ¿es solamente una moda? ¿Es el propósito un término efímero o es algo que viene para quedarse? Hoy día las organizaciones tienen muchos retos. Hoy me gustaría fijarme especialmente en dos de ellos. El primero de ellos los podríamos enunciar del siguiente modo: ¿qué dicen de nosotros ahí fuera? ¿Hablan bien o hablan mal? ¿Nos recomendarían? ¿Cuál es nuestra reputación? ¿Inspiramos confianza? Según los datos del último informe de Approaching the Future, más del 60% de los profesionales encuestados afirman que la reputación se ha convertido en el intangible más importante de las organizaciones en hoy día. Pero me parece todavía más relevante el siguiente dato. Más del 70% de los profesionales encuestados dicen que la importancia de la reputación no ha hecho más que subir. El segundo de los retos lo podríamos expresar de la siguiente manera. ¿Nuestra gente siente los colores? ¿Nuestros colaboradores sudan la camiseta? ¿Nuestros empleados se quedarán a trabajar con nosotros o dentro de pocos meses se irán a trabajar a otras compañías? Los datos del último informe de Gallup no son muy alentadores. Se afirma que más del 60% de los trabajadores a nivel mundial no están comprometidos con sus organizaciones. Y se dice que más del 50% de los empleados están buscando otro trabajo. Queridos jóvenes, os animo a que miréis al de al lado, porque si estas estadísticas son ciertas, o tú o él será el que esté buscando un empleo en su futura oficina.
Hablamos de reputación, hablamos de confianza, hablamos de compromiso, hablamos de relaciones, hablamos de vínculos. Es verdad que el propósito es un término de moda, pero el propósito no solamente es un término de moda. El propósito es un elemento que viene para quedarse porque el propósito tiene la característica de poder generar vínculos de mucha intensidad. ¿Pero qué es esto del propósito? Podríamos hacer un simple ejercicio. ¿Qué palabras te vienen a la cabeza cuando hablamos de propósito? Y probablemente te vengan palabras similares a las que se están proyectando en la diapositiva. ¿Qué nos quiere decir esto? Lo primero que nos quiere decir es que el propósito es un término complejo. El propósito es ADN, el propósito es futuro, el propósito es compromiso, el propósito es guía, sí, 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 pero no solo. El propósito es un término complejo porque es un término plurifactorial. Si queremos entender por qué el potencial del propósito reside en los vínculos que es capaz de generar, tenemos que entender qué es el propósito en toda su profundidad. Me gusta definir el propósito a partir de 3 dimensiones. La primera de ellas es la identidad. Me parece muy difícil que una organización sea capaz de definir un propósito sólido y consistente si no sabe quién es, cuál es su historia, cómo empezaron, cuáles fueron las motivaciones de los fundadores, cómo hemos llegado hasta aquí, qué es lo que ha hecho que hoy seamos quienes somos. Una organización que no sabe quién es muy difícil que defina su propósito. La segunda dimensión es el sentido. Cuando hablamos de sentido me refiero a qué es lo que tiene sentido para ti, qué es lo que valoras, cuáles son los valores sobre los que quieres constituir tu proyecto empresarial. ¿Realmente esos valores que has definido es lo que más sentido nos aporta a nosotros? La tercera de las dimensiones es la misión. La misión es la operativización del propósito. ¿Cuál es la contribución que quieres hacer con las personas con las que te relacionas? ¿Propiedad? ¿Empleados? ¿Clientes? ¿Sociedad? El propósito es la contribución singular que una organización quiere ofrecer al mundo. Y quiero remarcar estas 2 palabras, contribución y singularidad. Definir un buen propósito implica ahondar en tu singularidad, en lo que te hace diferente, qué es lo que te distingue de los demás. Pero no es suficiente con hacer un ejercicio de introspección. Es necesario trascender y definir cuál es la contribución que quieres hacer al mundo que te rodea. Definir un propósito implica crecer para adentro para ser capaz de trascender y aportar hacia afuera. Estoy hablando de propósito a nivel corporativo, pero pienso que puedo hablar igual al mismo nivel individual. Queridos jóvenes, queridos universitarios que hoy me escucháis, pienso que uno de vuestros principales retos es poder dar una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿En qué tipo de persona te quieres convertir? ¿Cuál es tu propósito personal? Soy consciente de que no es una pregunta fácil. Pienso que las 3 dimensiones, ahondar en cuál es tu identidad, qué es lo que tiene sentido para ti y cuál es la misión que quieres ofrecer al mundo, te puede ayudar como una guía para buscar una respuesta a semejante interrogante. El propósito no te cambia la realidad es como es. Tener un propósito te ayuda a enfrentarte y a ver la realidad con otros ojos, con mirada de propósito. Viktor Frankl decía, la vida no se vuelve insoportable por las circunstancias, solo por la falta de significado y de propósito. ¿Qué aporta el propósito? Distintos estudios ponen de manifiesto los beneficios de tener un propósito en nuestras organizaciones. El propósito aumenta el compromiso, el propósito aumenta la atracción y fidelización del talento, el propósito mejora la innovación, el propósito nos ayuda a gestionar el cambio, el propósito nos hace más resilientes, el propósito nos hace más productivos, el propósito nos hace desempeñar mejor. La pregunta es suficiente con tener un propósito para que surja esto? ¿O el reto del propósito reside en su implantación? Parece razonable que con únicamente tener un propósito no vamos a conseguir estos resultados. Anthony Jenkins, quien fue CEO de Barclays entre los años 2012 y 2015, decía, el propósito no tiene ninguna trascendencia hasta que no cambia la forma en que las personas trabajan.
Cambiar la forma en la que las personas trabajan implica dar sentido a lo que hacemos, tener sentido de propósito en nuestro quehacer diario, implantar el propósito. Cuando hablamos de implantar el propósito, a lo que nos referimos es cómo pasamos de la declaración a la compartición, a que este propósito sea compartido por nuestra gente. Esto es algo que no se puede conseguir de manera secuencial, es algo que se cuece a fuego lento. Es necesario crear una cultura adecuada, es necesario generar un ambiente que facilite que la gente conozca qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos y que sea capaz de explicarlo con sus propias palabras. Es necesario que esta cultura poco a poco se vaya contagiando y que la gente se vaya identificando con ella. Es necesario que la gente vaya viendo cómo conecta el propósito con su día a día y cómo vea sus tareas diarias como una contribución al desarrollo del propósito. ¿Cómo se cuece esta cultura? La investigación nos demuestra que hay 4 palancas básicas para poder ir creando esta cultura, para poder ir implantando el propósito. La primera de ellas es la estrategia, la segunda el liderazgo, la tercera los sistemas de gestión, la cuarta la comunicación. Vamos a ver si somos capaces de dar alguna pauta para poder desarrollar cada una de ellas. Hablamos de estrategia. La estrategia nos fija las metas, la estrategia nos concreta objetivos. Una estrategia impulsa el propósito cuando hay conexión entre propósito y objetivos. Propósito y objetivos se requieren mutuamente. Un propósito sin objetivos es un propósito estéril. Objetivos sin propósito son objetivos ciegos. Para que la estrategia impulse el propósito es importante conectar, es importante que haya una coherencia entre lo que decimos con el propósito y lo que impulsamos con los objetivos. La segunda de las palancas es el liderazgo. Parece evidente que si queremos impulsar el propósito en nuestras organizaciones, necesitamos directivos, necesitamos líderes que conozcan el propósito y que sepan llevarlo al día a día. La pregunta es suficiente? ¿Es suficiente con conocer el propósito y activarlo en el día a día? ¿O implantar el propósito requiere que esos directivos también se lo crean? ¿Cómo vives tú el propósito? ¿Cómo te afecta a tu día a día? ¿Cuál es tu propósito personal? El liderazgo impulsa el propósito cuando es un liderazgo auténtico y la autenticidad se nota en la mirada. Un liderazgo auténtico es una persona a la que le brillan los ojos y cuando esa persona le brillan los ojos, esa persona contagia. Para que el liderazgo impulse el propósito es importante que sea auténtico. La tercera de las palancas son los sistemas de gestión, las mal llamadas políticas de recursos humanos. Selección, formación, desarrollo, compensación. Lo primero que tendríamos que ver es que estas políticas no vayan en contra del propósito, porque muchas veces nos empujan unos objetivos que no son los objetivos del propósito. Una vez hemos garantizado que los sistemas de gestión no me juegan en contra, tendríamos que empezar a pensar cómo podemos incorporar el propósito en los procesos de toma de decisiones de cada una de estas políticas. La cuarta palanca es la comunicación. A todos nos han enseñado que la comunicación es un fenómeno bidireccional. Comunicar implica contar y escuchar. Una persona que cuenta pero no escucha no comunica, emite. Esto, que lo tenemos tan claro en nuestras relaciones personales, parece que se nos olvida en el mundo corporativo. Los departamentos de comunicación son muchas veces departamentos que cuentan pero no escuchan. ¿De qué se habla en la organización? ¿Hasta qué punto tenemos vivo el sentido de propósito? ¿Hasta qué punto este propósito es compartido? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? ¿Lo estamos haciendo bien? Como podéis imaginar, la implantación del propósito es un proceso que no tiene fin. Siempre se puede implantar mejor el propósito porque siempre puede haber mayor sentido de propósito compartido. En este proceso que no tiene fin hay un elemento que me parece que es crucial. Este elemento es la evaluación. Evaluar te permite palpar el sentir y el pensar de la organización. Evaluar te permite entender lo que está pasando. Evaluar te permite mejorar de un modo más eficaz. He titulado mi intervención Propósito, el alma de la organización.
Porque las organizaciones con propósito son conscientes de quiénes son y por qué hacen lo que hacen. Porque las organizaciones con propósito son conscientes de que tienen sentido en la medida en la que impactan positivamente a los demás. Porque el propósito tiene esa característica de recrear esos momentos mágicos que hace que la gente vea más allá y sea consciente de cómo impacta con su actividad. Porque el propósito nos ayuda a darnos cuenta de qué es lo que estoy haciendo con mi vida y apostar por hacer cosas que tengan sentido y que realmente valgan la pena. Muchas gracias.